Según sus propias palabras, es el asesino más prolífico de la historia. Más de 300 víctimas, en 3 países. Un tribunal solo pudo condenarlo por 3 de ellas. Cumplió 16 años. Y un día de 1998, por $70 de fianza, volvió a caminar libre. Hoy, nadie sabe dónde está. Esta es la historia del monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació en octubre de 1948, en el departamento del Tolima, en Colombia. Le tocó nacer en mitad de la violencia, una guerra civil no declarada que dejaría cientos de miles de muertos. Su padre había sido asesinado 6 meses antes de que él llegara al mundo. Su madre sacaba adelante a 13 hijos como podía, en un país que se desangraba. Cuando Pedro tenía 8 años, lo echaron de casa. Un niño solo, de noche, en las calles de un país en guerra. Sobrevivió en las calles de Bogotá, entre otros niños abandonados. Mendigaba. Robaba. Dormía en portales y en los rincones de los mercados. Dijo que, en esas calles, un hombre que prometió cuidarlo abusó de él. A los 12, una familia llegó a acogerlo. Duró poco, huyó tras robarles dinero. Para entonces ya había aprendido la única lección que el mundo se había molestado en enseñarle. Que nadie iba a protegerlo. Y que él no iba a proteger a nadie. En 1969, con 21 años, lo condenaron a 7 años de prisión por robar autos. Lo enviaron a La Modelo, una de las cárceles más duras de Bogotá. 2 días después de entrar, 4 presos lo atacaron en su celda. Lo que ocurrió después marcaría el resto de su vida. Con un cuchillo fabricado a mano, Pedro mató a 3 de ellos en el plazo de 2 semanas. Los jueces lo entendieron como defensa propia. Le sumaron apenas 2 años a la condena. El joven ladrón de autos salió de aquella cárcel convertido en otra cosa. Entre 1978 y 1980, Pedro López cruzó una y otra vez las fronteras de Colombia, Ecuador y Perú. No elegía al azar. Buscaba mercados, lugares con mucha gente, donde una niña podía soltarse de la mano de su madre apenas un instante. Decía que buscaba una mirada concreta. Cierta inocencia que, según él, sabía reconocer entre la multitud. Se acercaba con calma. Hablaba bajo. Ofrecía un pequeño regalo, un mandado, una excusa cualquiera. Y se alejaba con ellas hacia las afueras de la ciudad, donde nadie miraba. Más tarde confesaría una cifra que ningún investigador quería pronunciar en voz alta. Más de 300. En Perú, su historia estuvo a punto de terminar antes de tiempo. En la región de Ayacucho, intentó llevarse a una niña de 9 años. Pero esta vez no fue la policía quien lo detuvo, fue una comunidad indígena. Lo golpearon durante horas. Lo enterraron hasta el cuello en la arena, para dejar que el sol y la sed terminaran con él. Entonces apareció una misionera estadounidense que pasaba por el lugar. Habló con la comunidad. Los convenció de no ejecutarlo, de entregarlo a las autoridades. Y las autoridades peruanas no lo encarcelaron. Simplemente lo expulsaron del país. Acababan de soltar al asesino más prolífico de su tiempo. Y ni siquiera lo sabían. El final empezó en Ambato, Ecuador, en marzo de 1980. En pleno mercado, Pedro intentó llevarse a una niña, como tantas otras veces. Pero esta vez una comerciante llamada Carolina Roman lo estaba mirando. Gritó. Lo persiguió.
reunió a otros vendedores y no los soltó hasta que llegó la policía. Pedro López fue detenido como un ladrón cualquiera. Nadie, todavía, imaginaba lo que tenían entre las manos. Hasta que la tierra habló por él. En abril de 1980, una crecida arrastró el lodo en las afueras de Ambato. Al bajar el agua, quedaron al descubierto los restos de 4 niñas desaparecidas. La policía volvió a mirar, con otros ojos, al hombre que tenía en la celda. Para hacerlo hablar, un capitán llamado Pastor Córdoba se hizo pasar por preso y compartió su celda durante 27 días. Cuando Pedro finalmente confesó, lo hizo sin una sola lágrima. 100 en Colombia. Al menos 110 en Ecuador. Y muchas más en Perú. Pedro guió él mismo a los investigadores hasta los enterramientos, al oeste de Ambato. Desenterraron a 53 niñas, de entre 8 y 13 años. Señaló 28 lugares más, donde la tierra ya no devolvió nada. De todas las víctimas ecuatorianas, solo 17 pudieron ser identificadas con un nombre. El resto sigue siendo, hasta hoy, una larga lista de ausencias sin apellido. El 27 de enero de 1981, Pedro López fue declarado culpable. No de 300 asesinatos. No de 110. De 3. Era lo único que la fiscalía pudo probar más allá de toda duda razonable. La condena fue de 16 años, el máximo que permitía la ley ecuatoriana de aquella época. 16 años. Por todo lo que había hecho. Detrás de cada número que él recitaba con calma, había una familia que nunca volvió a poner un plato menos en la mesa por orden de un juez. El 31 de agosto de 1994, tras 14 años de prisión, Pedro López salió por buena conducta. Ecuador lo deportó a Colombia, su país natal. Allí lo internaron en el pabellón psiquiátrico de la cárcel La Modelo, la misma donde, un cuarto de siglo antes, todo había comenzado. 4 años después, en febrero de 1998, un tribunal lo declaró mentalmente sano. Lo dejaron en libertad bajo una fianza de unos $70, con la orden de presentarse cada cierto tiempo. Pedro López firmó los papeles. Y desapareció casi de inmediato. La última vez que se le vio con certeza fue el 22 de septiembre de 1999. Entró a una oficina del Registro Civil, en Bogotá, a renovar su cédula de identidad. Y se esfumó. En 2002, la policía colombiana e Interpol volvieron a buscarlo por un nuevo asesinato cometido con su mismo método. En 2005, Interpol cerró su ficha, basándose en la versión nunca confirmada de que un cadáver abandonado era el suyo. Nadie lo probó jamás. Si todavía respira, Pedro Alonso López tendría hoy más de 75 años. El hombre que confesó más de 300 crímenes pagó por 3, y lleva más de 2 décadas sin dejar rastro. Tal vez murió anónimo, en alguna calle, igual que el niño al que un día echaron de su casa. O tal vez no. Soy Crónica Fría. Y a veces el monstruo no está debajo de la cama, está haciendo fila, con su cédula en la mano, para renovarla.